Hola, esperamos que estés bien. Permite que Dios hable a tu vida a través de este mensaje. Prepárate y pon mucha atención. Bienvenido a Restaurando tu Vida. Ok, repite conmigo. Yo soy la persona que Dios dice que yo soy. Hablo las cosas que Dios dice que yo hable. Y yo hago las cosas que Dios dice que yo haga. Porque yo soy la persona que Dios dice que yo soy. ¿Lo puedes creer? Pues dale un fuerte aplauso al Espíritu. Te glorificamos, mi Dios. Te glorificamos, Padre. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 12. Dice así la Escritura. Mando un saludo a las personas que nos están viendo a través de video. Bendigo tu vida y yo sé que Dios te va a estar ministrando con este mensaje. Dice así la Escritura, Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Di conmigo, yo fui llamado. Este vocablo fui llamado quiere decir que fuiste convidado o que fuiste invitado. ¿Quién no va a aceptar una invitación de parte de Dios? Por supuesto que la estamos aceptando. Dice, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Cuándo fue esto? Profesión es lo mismo que confesión, lo que sale de tu boca. El momento que tú recibiste a Jesús como tu Señor y tu Salvador, tú aceptaste la invitación para echar mano de la vida eterna. Ahora, la vida eterna, esta palabra, vida eterna, viene de un vocablo griego que es vida zoe. La vida zoe es la clase de vida de Dios. Hay vida natural, hay vida animal, hay vida microbiana, pero hay un estilo o una clase de vida que es superior. A esa clase de vida, que es la vida eterna, se le llama vida zoe en el griego. Y dice la Escritura que tú tienes derecho a echar mano de esa vida porque ahora te pertenece. En el momento que tú naciste de nuevo, adquiriste la misma genética divina de tu Padre Celestial. Y por lo tanto tú tienes todo el derecho de tomar de esa vida zoe. En esa vida zoe no hay tristeza, no hay pobreza, no hay enfermedad. Por lo tanto, la enfermedad no te pertenece, la tristeza no te pertenece. Dios quiere que eches mano de esa vida zoe. Acompáñame a Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Está hablando Jesucristo. Yo he venido para que tengan zoe. Dijo Jesús, yo he venido para que tengan zoe y para que la tengas en toda su plenitud, para que la tengas en toda su abundancia. Dice, hay un enemigo. Él tiene un propósito muy claro: robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tú experimentes la clase de vida de Dios y que la vivas en abundancia. Ahora, Juan 6, 63. Dice la Escritura, el Espíritu es el que da vida. Pon atención con esto. La carne para nada aprovecha. Está hablando Jesús. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, son zoe. Ahora, en este mismo versículo encontramos la palabra vida dos veces traducido al español. Dice, el espíritu es el que da vida. Esa primera palabra vida en el griego es diferente a la segunda. Aquí lo que está diciendo Jesús es, el espíritu
es el que vivifica. La carne para nada aprovecha. Por eso nosotros no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Las palabras que yo he hablado, ¿qué son las palabras que Jesús hablaba? Son espíritus. ¿Se acuerdan el mensaje, el aliento de Dios? ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas que tú no puedes estar un día sin tener oxígeno? Necesitas respirar. Y ese respiro, ¿sabes que el vocablo hebreo de espíritu es lo mismo que aliento? Las palabras que yo he hablado, dijo Jesús, son el mismo aliento de Dios para que vivas. Las palabras que yo hablo son espíritu y son zoé. ¿Dónde encontramos pues cómo es que Dios quiere que vivas de acuerdo a su clase de vida? En las palabras. La palabra, repite la palabra. Por eso dijo Jesús, bueno, Juan 1:1, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra es Dios. Y dice en el 12 que esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gracia. Ahí en su gracia se concentra todo. La palabra es Jesús mismo. Quítate de la idea que Jesús existió hasta que Dios le dio un cuerpo. No. Por Jesús fueron hechas todas las cosas. Te vuelvo a repetir. En el principio estaba la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra es Dios. Ahora, la vida zoe o la vida de Dios no se produce por lo físico. De hecho, tú cuando naciste de nuevo no fue por lo físico, fue por el Espíritu. ¿De acuerdo? Zoe es vida espiritual, es un poder espiritual, no físico. Primera de Pedro 1:23. ¿Cuándo sucedió esto? Dice la Escritura, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de... A ver, usted cuando nació, por primera vez nació de papá y mamá. Lo que es nacido de la carne, carne es, dijo Jesús, mas lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, ¿usted qué es? Es espíritu. El cuerpo es únicamente el estuche donde usted vive. Y dentro de su espíritu está el alma, su mente, su voluntad, sus emociones. Dice la Escritura, siendo renacidos. Te estoy explicando cuándo adquiriste la vida zoe. Siendo renacidos, no de una simiente o semilla, de ahí viene la palabra semen. No de una simiente o semilla corruptible, sino de una incorruptible. ¿Qué es lo que te dio vida? Por la palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra de Dios? Vive. ¿No dijo Jesús, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras nunca pasarán? Vive y permanece para siempre. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Ahora usted cuando nació de nuevo, usted adquirió esa vida zoe. En esa vida zoe yo le he estado explicando que es donde, así como vive Dios, así Dios quiere que viva aquí en la tierra. Es importante que conozcas eso. ¿Y dónde lo puedes encontrar? En la palabra. En la palabra. Esta Biblia no habla de alguien. Esto es alguien. La palabra. Jesús. Jesús. Regresa por favor conmigo. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 12. 6:2, perdón. 6:12, sí. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida zoe. Entonces te pregunto, pon atención con esto. ¿Qué es la batalla de la fe? ¿Para qué se lucha la batalla de la fe? Se lucha la batalla de la fe para que te aferres a la vida zoe. Dice, pelea la buena batalla de la fe y echa mano, apodérate, abraza
la vida Zoé, la forma de vida de Dios. No lo han entendido, ¿verdad? Es triste ver un pueblo de Dios que no sabe todo el potencial que está dentro de él. ¿Dónde está ese potencial? Aquí. Aquí. Está escrito y yo lo creo. ¿Cómo puedo operar en ello? Por la confesión de mi boca, porque mi boca hablará de lo que yo he estado siendo lleno. Tú escoges de qué llenas tu corazón. La Escritura dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tienes dos opciones: o tu corazón se llena de las palabras de Dios, palabras de fe, palabras de poder, palabras de vida que ni siquiera la muerte lo pueden tocar, o llenas tu corazón de lo que el diablo te está diciendo, que también son palabras, pero son palabras de muerte y son mentiras, mentiroso. Quiero explicarte esto, cómo sucedió en un principio. Génesis capítulo 2, verso 7. Vas a escuchar revelación. Génesis 2, 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló. Repite conmigo: sopló. Esa palabra soplar, del hebreo nafag, quiere decir encender. Pon atención. No se puede encender algo que no produce luz. La luz no es el foco que tú estás viendo. La luz es una persona, dijo Jesús: yo soy la luz del mundo. Y también quiere decir inflar. Dice que cuando Dios formó al hombre del polvo y del barro de la tierra, estaba ese cuerpo inerte, grisáceo, pero no había vida en él. Y dice la Escritura que Dios mismo sopló, lo infló, lo llenó en su nariz. ¿Qué es lo que sopló? Aliento de vida. ¿Qué es el aliento? Son las palabras. No creas que Dios hizo esto. Yo sé, para darte este ejemplo, si tuviera aquí un globo y yo empezara a soplar en ese globo se estaría inflando de lo que hay en mi interior. Cuando estaba ese cuerpo de Adán inerte, Dios lo empezó a inflar. ¿De qué lo infló? De sus mismas palabras. Y dice la Escritura que sopló en él aliento de vida, porque la palabra aliento es espíritu. Y dijo Jesús: las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Entonces, ¿de qué lo llenó? De palabras. Palabras. De todo lo que había en su interior de Dios, empezó a soplar e inflar ese hombre. Entonces, ese cuerpo grisáceo comenzó a tener vida. Pero ve lo que dice: y fue el hombre un ser viviente. ¿Cuándo? Cuando fue lleno de las palabras de vida que Dios estaba introduciendo en él. Lo estaba inflando de lo que Dios tenía dentro de él. Pero la traducción hebrea correcta, cuando dice que el hombre fue un ser viviente, es que el hombre fue espíritu parlante. ¿De qué fue lleno el hombre? De la palabra. Entonces, como las palabras son espíritu y son vida, entonces el hombre se manifestó lo que él era ahora.
un espíritu que hablaba las mismas palabras de vida de Dios, palabras de poder, palabras que crean cosas. Yo te he explicado, en un principio las palabras no fueron hechas para comunicarse, las palabras fueron hechas para crear cosas. Mira, Génesis 1:26. Dice la escritura, entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Sabes qué dice el vocablo hebreo? Sea el hombre como uno de nosotros. No dijo hagamos. Yo he escuchado el versículo 3 de Génesis 1 que dicen, y dijo Dios, hágase la luz. No dice así la escritura, vea cómo dice. Dice, sea la luz. ¿Sabes cuándo todo el universo empezó a cobrar materia? Cuando todo lo que estaba en lo espiritual recibieron estas palabras, porque las palabras crean cosas, materializan cosas. Cuando dijo Dios, sea la luz. ¿Y quién es la luz? Una persona llamada Jesús. Por eso dice en Juan que todas las cosas, que en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y luego dijo que esa palabra era la luz que alumbra a todos los hombres. Pero hay algo bien importante. Ponme Hebreos capítulo 1, verso 2 y 3. Dice, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. El Hijo es la palabra, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo todo el universo. Mientras los científicos están partiendo la cabeza, buscando una explicación lógica de cómo fue creado todo, lo tenemos revelado aquí por la palabra. Dice que por el Hijo, que es la palabra, fue creado todo el universo. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quieres saber por qué cada uno de los planetas tienen su ciclo de una manera correcta? Cada constelación. Las estaciones del año. ¿Qué es lo que sustenta eso? La palabra. ¿Por qué se sostiene todo? Por la palabra. Repite, palabra. Otra vez más, palabra. ¿Ya ve lo importante que es que usted adquiera palabra? Usted necesita ser inflado con las palabras de espíritu y de vida de Dios. Porque a fin de cuentas, usted es lo que va a estar hablando. Usted es un espíritu que habla. Todo espíritu habla. Aún los demonios hablan. Y se atiende más a su voz que a lo que Dios está diciendo. Dios es espíritu, y donde está el espíritu de Dios, ahí hay ¿qué? Ahí hay libertad. Ahora, Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder, ¿de dónde? De sus palabras. Y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? Dios le delegó el poder de la vida y de la muerte, ¿a quién? Al ser humano. Usted es consecuencia de lo que ha estado hablando el día de ayer, antier y los años anteriores. Y si analiza, es muy probable que usted encuentre que estuvo hablando palabras que no son de vida, que son palabras de muerte, las cuales está experimentando el día de hoy. Pero Dios quiere que renueves tu forma de pensar para que empieces a hablar lo que Él es. Hablar como Él habla. Ahora te va a caer el 20 cuando decimos, yo soy la persona que Dios dice que yo soy. Y hablo las cosas que Dios dice que yo hable. ¿Sabes que Jesús dijo, yo no hablo nada por mi propia cuenta? Según escucho al Padre, eso es lo que hablo.
¿Son las palabras importantes o no? Ni siquiera es problema de Dios cuando una persona muere. ¿De quién es? De nosotros. Ay, es que Dios ya quería llevárselo con él. Lo necesita más allá. Son cuestiones religiosas. También es una aberración cuando escucho, ay, Dios te manda esta enfermedad para probar tu fe. Dios no tiene que probar tu fe. La fe ya fue probada. Dice, pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida Zoé. ¿Quién lo tiene que hacer? Usted, mi hermano. Usted y yo. Seguimos. Si te das cuenta, vivimos en un sistema activado por palabras. No dice la Escritura, el que quiera ver días buenos, refrene su lengua de mal y su boca no hable engaño. ¿Qué es engaño? Todo lo que se opone a la palabra de Dios. Eso es mentira. Entonces vivimos en un sistema regido por palabras. Te les voy a explicar cómo funciona este sistema para que tú realmente eches mano de la vida Zoé. Fíjate lo que dice la Escritura, que el hombre bueno, ahora te pregunto, ¿qué es un hombre bueno? Bíblicamente. Ay, el que se porta muy bien, mi hermano. ¿Tú crees que el hombre bueno, si una persona es un hombre bueno según la Biblia, agrada a Dios? ¿Sí o no? Ok. ¿Qué es lo único que necesitamos para agradar a Dios? La fe. Entonces, ¿qué es un hombre bueno? Aquel que camina por fe. Y el que camina por fe camina según el mandamiento del amor. Porque la fe obra por el amor. Tú no puedes decir que estás caminando en fe y no estás alineado al mandamiento del amor. Porque la fe obra por el amor, dice en Gálatas 5:6. ¿De acuerdo? Ahora, Gálatas 6:5. Búsquelo, 5:6 o 6:5. Búsquelo ahí. El hombre bueno dice que del buen tesoro que hay en su corazón. Entonces, ¿dónde se almacenan las palabras de vida? ¿Dónde las crees? En tu corazón. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ahora vamos a ver qué es un corazón malo. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad. Incredulidad no es nomás no creerle a Dios. Incredulidad es creer algo que Dios no ha establecido en su palabra. Te lo voy a resumir. Todo lo que tú creas fuera del contexto de la palabra de Dios es incredulidad. ¿Lo habías visto así? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca. Lo que está depositado en su corazón, mire, usted puede, es más, usted tiene una mayordomía inclusive con su tiempo. Poco se habla del tiempo, pero la Escritura nos dice que nosotros tenemos que redimir los tiempos. Yo le pregunto, ¿cómo administra usted su tiempo? ¿Cuánto tiempo pasa en Facebook? Hasta se escondieron, ahí vienen las pedradas. ¿Cuánto tiempo pasa usted viendo novelas? Ay, es pecado. No estoy diciendo que sea pecado, pero usted se está dejando robar y por lo tanto usted no está operando en la vida Zoé que está dentro de usted y no la conoce. ¿Por qué? Porque tiene que dedicarle. Ahorita yo le estoy exigiendo a todas las personas que se paran aquí a predicar o que están predicando con niños, que por cierto ya inauguramos Congre Kids y está precioso. Ya sea aquí evangelizando en Congre Kids,
en matrimonios, en jóvenes, donde quiera que sea, que se hable palabra, palabra de vida, la sana doctrina, basada en la fe, en el amor, en la justicia de Dios, en el nuevo pacto. La gracia de Dios. La vida Zoe no nos costó nada, la gracia de Dios. Ahora, fíjate bien, dice que de la abundancia del corazón habla tu boca. Si tu boca llena tu corazón de esas palabras que están dinamitadas de fe y de poder, cuando no lo necesitas, tu corazón va a llenar tu boca de esas palabras de fe dinamitadas en el momento que lo necesitas. No sé si me explico. Por eso es importante que usted esté adquiriendo todos los días palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios revelada. Y lo está declarando, lo está hablando, lo está hablando. ¿Por qué? Porque hablar es el método creativo de Dios. Porque con el hablar usted crea cosas. Te voy a demostrar cómo fue capacitado el hombre. Otra vez, ve conmigo a Génesis, me voy a ir un poquito más rápido. Ya escuchamos que Dios mismo sopló o infló con sus palabras, que es su esencia, porque las palabras es la misma esencia de Dios. Infló al hombre y lo capacitó para hacer lo que él mismo es. Y no estoy hablando blasfemias. Tienes que comprender lo que cuando Dios dijo, sea el hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La imagen es el duplicado exacto de Dios. La semejanza es la forma como operamos como Él mismo opera. Así lo capacitó Dios al hombre en un principio. ¿Quiere decir que el hombre estaba capacitado para transmitir vida? Sí. Génesis capítulo 2 verso 19 dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Subraya eso. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre, subráyalo, puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Quítate de la idea que Dios le trajo los animales a Dios para ver si el changuito era su ayuda idónea. Los animales, cuando Dios se los trajo, Dios los formó, pero no había en ellos aliento de vida. Los trajo en parejas. ¿Recuerdan cómo fue Adán formado? Dios sopló en él, vació sus palabras. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en el corazón de Dios? La vida Zoe. La vida Zoe, fue inflado Adán de la vida Zoe. Entonces Adán ya estaba capacitado. Esos animales, cuando se los puso Dios, estaban grisáceos e inertes. ¿Quién les transmitió vida? Adán, porque eso significa poner nombre. Es que estamos en Occidente y poner nombre es Juanito. No, señores, pregúntele a un oriental qué significa poner nombre. Los orientales lo primero que te preguntan, ¿cómo te llamas? Porque según tu nombre es tu carácter, tu esencia. Cuando Dios le trajo los animales, Adán, al ponerles nombre, no les dijo, te vas a llamar elefantito. Vació sus palabras, palabras de vida, y le estaba ordenando a ese estuche cómo iba a ser su carácter y cuál iba a ser su esencia y cuál iba a ser su labor aquí en la tierra. ¿No es poderoso eso? Tú estás dinamitado con las palabras de Dios. Y entre mayor mayordomía lleves, ese poder se va a estar manifestando en otros niveles. ¿Recuerda lo que vimos la semana pasada? Que en el Evangelio de la Justicia se revela de fe en fe. Si estoy de fe, para irme a otro nivel de fe, ¿qué necesito? Movimiento. Tienes que estar ejercitando. ¿Cómo ejercitas la fe? Confesando la palabra de Dios. Tiene que salir de tu boca, porque lo tienes que creer. Creí, por lo cual hablé, dice la Escritura.
Estamos llenos de esa vida Zoé. Y la vida Zoé, esa vida eterna, lo constituyen las palabras. Palabras de vida. ¿Por qué crees que Jesús cuando llegaba con una persona le decía, sé sano, sé libre, sea la luz? Dijo, sea la luz, sea la luz. Entonces se manifestó esas palabras que materializaron todo el universo. Y vienen los animales y el mismo hombre transmite vida. ¿Cómo estaba capacitado el hombre que cuando la serpiente le habla a la mujer se inmutó porque le hablara a una serpiente? Miren mis hermanas sobre todo, si aquí se mete una víbora, ¿qué harían? Nomás de verla, imagínense que les empieza a hablar la víbora. Adán fue un duplicado exacto de Dios aquí en la tierra, y él estaba capacitado para comunicarse en cualquier lenguaje animal, porque los animales tienen sus propios lenguajes. ¿Cuándo Dios me mostró esto? Dice que la sabiduría clama su voz en las plazas, en las calles, hasta por un programa de televisión. ¿No crees que Dios te puede hablar por ahí? Yo cuando vi El Encantador de Perros, dije, ¿cómo este hombre pudo tener esa comunicación con los animales? Y Dios me empezó a explicar estas cosas. Por eso Eva no se inmutó. ¿Me explico? No se inmutó. Pero seguimos. Quiero explicarte algo importante. Lucas 8:11. Dice la escritura. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? ¿Recuerdan? Dice 8:11. Esta es pues la parábola. La semilla, ¿qué es? Es la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que vimos en 1 de Pedro que nosotros fuimos renacidos de una semilla incorruptible? ¿Qué es esa semilla? La palabra de Dios. Ahora, vean el proceso. Dios quiere que pelees la buena batalla de la fe. ¿Cómo? Echando mano de la vida Zoé. La vida Zoé está consistida por las mismas palabras de Dios. ¿Recuerdan? Jesús dijo, Juan 6:63, las palabras que yo hablo son espíritu, son el aliento mismo de Dios y son Zoé. Las palabras que yo hablo son Zoé. Ahora dice el 12, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene ¿quién? El diablo. Y quita de su corazón, ¿qué quita? ¿Y qué es lo que contiene la vida Zoé? La palabra. Te voy a dar un ejemplo. Levanten la mano aquellas personas que han tenido dificultad, se ha presentado una situación para venir el domingo a congregarse, al menos un día, que haya sucedido algo que los haya molestado y que hayan dicho no, o un día anterior. Levanten la mano, volteen a ver eso. ¿Por qué? Porque son las mismas estrategias del diablo, son las mismas estrategias. Entiéndelo, el diablo no le conviene y no quiere que tú escuches palabra Zoé. ¿Lo puedes entender? Siempre va a poner algo para que tú no escuches. Y el momento en que el Espíritu te invita a intimar con Dios, se va a presentar algo. Hasta si tu esposa es muy fría, en ese momento, hasta cariñosa se... Tienes que comprender cómo se mueve el mundo espiritual. Quiere quitar esa semilla. ¿Por qué? Porque quiere poner la cizaña. ¿Se acuerdan? La palabra del diablo también es semilla, pero es una semilla infructuosa, es una semilla de muerte. Que muchos de ustedes se han dejado de inflar por ella. Por eso hablan de lo que se han dejado de inflar en su espíritu. De la abundancia del corazón, habla. Fíjate qué dice la escritura. Viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Y por qué dice el corazón? Porque ¿dónde se cree? Porque con el corazón se cree para justicia, dice Romanos 10:10. Para que no crean y se salven. Dice el 15, mas
la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón, ¿qué? Di, yo soy buena tierra. Dilo, yo soy buena tierra. Con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída. ¿Por qué? Porque la fe es por oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Y dan fruto con perseverancia. ¿Sabes qué significa esa palabra perseverancia? Resistencia, aguante. Porque entonces ahora entiendes, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida Zoe. Echa mano de la vida Zoe. Vamos a ver dos ejemplos de esto para terminar. Ve conmigo a Marcos capítulo 5, verso 22. Dice la escritura: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio a Jesús, se postró a sus pies. Jorge decía en adoración que antes de recibir algo de Dios hay un acto de adoración, ¿de acuerdo? Dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Quién lo dijo? Jairo. Ahora, Jairo era el principal de la sinagoga. Jairo predicaba ley. Pero la fe es por el oír. Y habló una palabra de fe. Dijo, ve Jesús, ven. Si pones las manos sobre mi hija, él decretó esa palabra de fe. Ahora, todo iba muy bien cuando iban en camino, ya lo he explicado esto, pero luego viene la mujer de flujo de sangre. Pero este es otro caso también importante. Dice, pero una mujer, en el 25, que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, primero oyó hablar, porque la fe es por el oír. ¿Oír qué palabra? ¿Cualquier palabra? No den versículos incompletos. La fe es por oír la palabra de Dios. Fuera de la palabra de Dios, nada puede producir fe. Nada. Primero oyó hablar de Jesús y luego dijo, verso 28, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ahora te pregunto, ¿qué quería Jairo? Jairo se estaba aferrando a la vida Zoe. Porque las palabras que hablaba Jesús son espíritu y son vida. Son espíritu y son Zoe. Jairo se estaba aferrando a cómo vive Dios, que se manifestara en su hija. Porque sabía, aún en la ley, que él era descendiente de Abraham. Y dice Gálatas 3:13, pónmelo por favor. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo es el que es colgado de un madero. Siguiente. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La maldición de la ley no te pertenece. A ti lo que te pertenece es la vida Zoe. A esa vida Zoe se estaba aferrando Jairo. Pero vean lo que pasó. Iban de camino y luego está la mujer de flujo de sangre. Este mismo pasaje lo encuentran en Lucas y se van a dar cuenta que la mujer, cuando llegó, antes de tocar el manto, seguía sangrando. Porque dice la escritura que hasta que tocó el manto cesó el flujo de sangre. No le importó lo que pensara la gente, si estaba
con vergüenza, no le importó. Ella oyó palabras de Zoé, la vida Zoé, y dijo: si toco, ya les expliqué lo que es el talit. Si alguien no estuvo, compre el CD. ¿De acuerdo? Todo lo que es el talit. ¿Qué estaba buscando la mujer? La vida Zoé. Pero hay algo bien importante. Jesús no tomó ninguna decisión. ¿Quiénes tomaron la decisión? Ellos. Deja de esperar. A ver, ¿cuándo Dios se le ocurre sanarme? No, señores. Pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida, Zoé. Aférrate a ella. Aférrate a ella. La vida Zoé dice que por la llaga de Jesucristo tú fuiste sanado. Tiempo pasado. Aférrate. Aférrate. Di, me aferro. Por eso peleo la buena batalla de la fe. ¿Ya viste por qué es buena? Los resultados son garantizados si la peleas. Son garantizados si lo peleas. Jairo ya no habló nada más. Como el principal de la sinagoga, ¿tú crees que no conocía a la mujer del flujo de sangre? Ustedes saben que la ley no permitía que estuviera entre la sociedad. Pero fíjate cómo actúa cómo actúa. ¿Se acuerdan que cuando la palabra de Dios es sembrada, luego quién viene? El diablo, que quiere robar esa semilla para que no creas. ¿Qué es lo que sucedió? Dice que cuando la mujer le estaba platicando toda su vida a Jesús, llegaron de la casa de Jairo y le dijeron: Jairo, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. En todas las situaciones donde nosotros estamos peleando la buena batalla de la fe, va a venir una semilla contraria, una semilla de muerte. Siempre. Y es importante, las primeras palabras que salgan de tu boca son las más importantes. ¿Cuáles fueron las primeras palabras? Tócala y mi hija vivirá. Pónganse en el lugar de Jairo. Si hubiera sucedido eso, aunque tuviera Jesús al lado, hubieran dicho: ay no, ya mi hija se murió. Y empezarían a hablar una palabra que no es la vida Zoé. Estarían hablando una palabra de muerte. Y muchas veces nos sucede así. Porque empezamos a hablar la palabra de vida y luego nos retractamos y hablamos una palabra de muerte. Entonces esa palabra de vida la ahogamos y no produce fruto en nosotros. Jairo se aguantó. Para que me entienda, póngale un cierre a su boca si no va a hablar palabra Zoé. Porque hay un potencial tremendo ahí. Su lengua es la mecha que enciende ese poder. Se aguantó y Jesús le dijo: Jairo, no temas, cree solamente y tu hija vivirá. Cuando tú te aferras a la vida Zoé, la retienes esa palabra y Dios mismo te va a confirmar la palabra Zoé, palabra de vida. Solamente sostente, sé firme, amén. Sé firme. Palabra Zoé. Repite, pónganse de pie. Retengo la palabra de Dios. En mí opera la vida Zoé. Me aferro a ella. Desecho cualquier palabra que se anteponga a la palabra de Dios. Estoy hecho a la imagen y semejanza de Dios y tengo un poder creativo en mi boca. De ahora en adelante decido y ordeno a todo mi ser hablar palabras de vida. Por eso voy a permitir todos los días respirar el aliento de Dios.
No me importa lo que vean mis ojos. No me importa lo que sienta mi cuerpo. Me importa lo que Dios dice de mí. Yo lo creo y me aferro, porque la vida Zoe está dentro de mí. Amén. Aleluya. ¿Sabías tú que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él creyere fuese salvo y tuviera acceso a la vida eterna? Yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Repite: Señor Jesús, yo creo que tú veniste a morir por mis pecados, que resucitaste al tercer día según las Escrituras, y ahora te confieso delante de todos como el Señor y Salvador de mi vida. Si has hecho esta oración, te felicito, has nacido de nuevo. Soy León Felipe Rubalcaba, pastor de Restaurando tu Vida, y a continuación vas a ver en pantalla los datos para que te pongas en contacto con nosotros. Bendigo tu vida.